hoy celebro enormemente tener a Laura Ballesteros conmigo. Decía en su momento, activista, yo la conocí como legisladora. ¿También? ¿Qué otras tarjetas de presentación tiene? Tengo muchas playeras. Muy bien. Qué gusto estar aquí contigo, Ricardo, gracias. Me da mucho gusto. Pues a ti te tocó justamente empujar desde la Asamblea legislación y políticas de movilidad. Poco para presentarte al auditorio, Sí. muchos que te conocemos, otros que no. Para quienes no te conocen, ¿qué hiciste en la Asamblea? ¿Por qué te enamoraste del tema movilidad y por qué sigue siendo hoy la actividad principal a la que te dedicas? Y no solo me enamoré del tema, me casé con él, porque me casé con un activista de la movilidad, justamente en todo este camino de impulso de la agenda. No, eso sí ya son palabras mayores. Ya después de eso uno no puede soltar la causa. Ya no hay manera, ¿no? Mira, la Ciudad de México está colapsada desde hace muchos años en materia de movilidad, es decir, no es algo que se deba de una administración, sino es de muchas. De 30 años hacia acá se pensó que lo mejor era hacer que la ciudad tuviera infraestructura gris y que la gente pudiera moverse en automóviles. Y cuando decimos es que a la ciudad le falta planeación, más bien es todo lo contrario, así se planeó. Se planeó para coches. Así se pensó. Cuando dices infraestructura gris, para los que no sabemos mucho de vialidades, eso es segundos asfalto, pisos, banqueta, estacionamientos, cualquier tipo de carril que le permita al automóvil moverse. Y entonces el 70% del gasto de la Ciudad de México, y se replica en las demás ciudades mexicanas, se va directo a la infraestructura gris, cuando solamente el 20% de la población utiliza este medio motorizado. Y el resto privilegio para el 30%. Y más del 80% son usuarios de transporte público, bicicleta o caminata. Fíjate, un dato bien interesante de la encuesta Origen-Destino de la ciudad del 2017, el 40% de la población en la Ciudad de México y la zona metropolitana camina. 35-40% camina. Es decir, no se mueven de la forma motorizada. Entonces, si tú quieres ir verdaderamente al corazón de la desigualdad, al corazón del acceso a otros derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad, tienes que ir al transporte público para llegarle a la mayoría. Ahora, Laura, empezamos a disputar esa visión ya de manera seria con Marcelo Ebrard. ¿Sí? No sé si antes ya había una crítica formal, contundente, pero lo dudo porque los segundos pisos todavía fueron una apuesta cuando Andrés Manuel López Obrador era gobernador, jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Estamos tarde? Es decir, ¿por qué esta apuesta gris la hicieron muchas otras ciudades que han echado marcha atrás? Para las cuales no fue tan tarde darle una vuelta. Entonces yo ahí te pregunto, ¿usted remedio? A lo mejor la solución es darle coches al 80% que no tienen, ¿no? y irnos a vivir a otro lado porque vamos a tener que salir de nuestras casas para que estacionen ahí los coches. Claro. Mira, aquí nos aplica también el tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Nosotros estamos muy cerca del modelo americano y ese es el que hizo que se motorizara, se hipermotorizara. La industria automovilística es muy fuerte, la de la infraestructura también, y es ahí donde ha estado muchos de los procesos económicos y financieros de los gobiernos. Hay que ser justos, en el sexenio de Andrés Manuel como jefe de gobierno, hacia el final, Claudia Sheinbaum hace la primera línea de Metrobús de la Ciudad de México. Ahí empieza a virar el paradigma. Ahí empieza a virar, fue en el último año, entra Marcelo Ebrard y es quien lo lleva a la escala siguiente, a una escala mucho más masiva. Sin embargo, seguía sin ser suficiente, seguía dedicándose solo el 30% del presupuesto para eso. Cuando llega la siguiente administración de Miguel Ángel Mancera, vienen cambios estructurales. Y justo lo que me preguntabas, ¿por qué hacemos en la Asamblea Legislativa la ley de movilidad? Que es justo a lo que yo llegué, a lo que fui a hacer y lo que sacamos de manera ese exitosa. fue tu aporte, ¿no? Ese es mi primer retirarte hijo. Cuando te jubiles, te entreguen la hoja rosa del IMSS y dices, bueno, por lo menos esto sí lo hice. Pues la ley de movilidad que trajo la Secretaría de Movilidad, o sea, creamos la Secretaría de Movilidad, creamos la primera línea de planificación sustentable de la ciudad y sobre todo empezamos a virar el presupuesto hacia allá, que eso era lo más importante. Cuando los activistas y las ONGs que llevaban muchos años trabajando esto, hay 2 documentos básicos para la ley de movilidad del cual partimos, esto no es obra mía, esto ya era técnica que estaba trabajada desde hace muchos años y impulsada. Ciudadanos con Visión es un gran documento que plantea los retos de la ciudad en movilidad. Y la segunda, el derecho a la movilidad, un reporte que saca la Comisión de Derechos Humanos hace aproximadamente 8 años. De ahí se toma esto y entonces partimos el principal problema, porque muchos no querían ley de movilidad. Decían, mira,
Lo que hace falta más bien es que se implemente, infraestructura, claro, pero lo que tenemos que comprender es que el gobierno solo está facultado para hacer lo que la ley le da como atribución. No pueden hacer otra cosa, había que cambiar la ley para que el presupuesto entonces se moviera. Y lo que hicimos, sin quererme clavar mucho en la parte jurídica, pero fue muy interesante, fueron dos ganancias. Primero, la pirámide de la movilidad, que pone al peatón en la cima, seguido del ciclista, usuario de transporte público y al final los automotores. Y esta prioridad jerárquica se la amarramos al presupuesto. Entonces, el presupuesto en la Ciudad de México se tiene que repartir de esa manera. Por ejemplo, si hoy quieren hacer un segundo piso, sería violatorio de la ley de movilidad. De plano. Tuvimos nosotros con esta 2 batallas enormes para frenar 2 segundos pisos en la ciudad en el sexenio anterior, pero ya con ley de movilidad en mano. Uno de ellos era el tren interurbano México, Santa Fe, Ciudad de México, Toluca, que querían hacer un 3er piso encima del tren. Fue una de las cosas que se lograron frenar, y un segundo piso que quieren hacer en viaducto desde hace ya varias décadas y lo hemos frenado también. Entonces, así las cosas, también se transita transporte público sustentable y funcional. Con el microbús se desaparece el hombre camión. Y así muchas cosas. ¿Cuál es el problema grueso de la ciudad, Ricardo? Que si el 70% de la población se mueve en otros medios que no es el automóvil, ¿por qué el presupuesto no está ahí? ¿Y por qué ese grueso de presupuesto se iba al automóvil? Lo que hacía era que tuviéramos un museo de la movilidad. Es decir, pasen a ver nuestras 3 líneas de Metrobús, pasen a ver nuestras 4 estaciones de Ecobici. Hombre, todas las rampitas que tenemos en las banquetas, pero las banquetas están quebradas por las raíces de los árboles, ¿no? O sea, y entonces, somos bastante falsos, digamos. Esto se tiene que ir, claro, el dinero no estaba donde estaban los discursos. Esto se tenía que ir a una escala mayor, una escala masiva. Y creo que ese es el primer paso que dio la ley. A ver, ahora, para acercarnos al tema que te convoca hoy, mientras esto está ocurriendo, empieza a expresarse, lo voy a decir como algunos lo han llamado, una visión separatista de los sexos con respecto al transporte, ¿no? Autobuses solo para mujeres, vagones del metro solo para mujeres, zonas del metro exclusiva para mujeres, es decir, como una posibilidad de hacer que la mujer no padeciera tanto, o ponernos a temperar la violencia relacionada con el transporte y de los usuarios varones del transporte. Esto va de la mano con la historia que me estás contando. Me gustaría, como mujer, como activista, como líder en temas de movilidad, que hagas un balance sobre este separatismo. Quizá utilizo la etiqueta mal, pero se explica rápido. Se explica muy rápido. Mira, soy una convencida que la igualdad se construye desde la calle. Por supuesto que los espacios privados son fundamentales para terminar con la violencia hacia las mujeres y erradicarla, pero en el espacio público sucede y mucho también. En la encuesta de Seguridad Pública Urbana que sacó apenas el INEGI a principios de mes, te dice un dato aterrador: 77% de las mujeres no se sienten seguras en el espacio de sus ciudades, versus el 67% de los hombres. Hay un diferencial del 10%. Y el segundo lugar donde más inseguras nos sentimos es en el transporte público. Y esto obedece a una razón. El 65% de las mujeres hacemos nuestros viajes caminando o en transporte público. No usamos el automóvil. O sea, las mujeres usan menos el automóvil que los hombres. Tiene que ver, por supuesto. O sea, no solamente los ricos versus los más desposeídos se benefician de la política, digamos, de movilidad gris. También que es más separatista que la de la perspectiva de género. Claro, pero también es un tema de género. Claro, por supuesto, porque tiene que ver con el acceso a los medios económicos. Y cuando hay un auto en un hogar, lo utiliza el hombre. Y sobre todo para ir a trabajar o lo que sea que tenga que hacer. Entonces, esto hace que tengamos distintos tipos y acercamientos a los viajes que los hombres. Nosotras hacemos entre 5 y 6 viajes diarios, cortos, en transporte público caminando. Los hombres hacen 2 diarios largos. Nosotras estamos expuestas entonces a la calle y sus violencias con muchísima más frecuencia y a quemarropa que los hombres, y además con niños, adultos mayores, acompañantes, bultos, porque nosotros desarrollamos, la gran mayoría de las mujeres, movilidad de cuidados. Las mujeres que trabajamos tenemos una movilidad mucho más parecida a la de los hombres que al resto de las mujeres. ¿Cómo han atendido esto otras ciudades de nuestro tamaño? Hablo de Nueva York. No hablo de Londres. Claro. No hablo de Bogotá. O habría que hablar más bien de Beijing o de Nueva Delhi, porque la Ciudad de México, al ser una megaciudad, digamos que esas son nuestras escalas. Son nuestras dimensiones. Pero bueno, Nueva York... No creo que Nueva Delhi haya resuelto absolutamente nada, pero
No, exacto. Por eso habría que citar otros casos. Sí. Mira, Bogotá es bien interesante porque justo acaban de estrenar junto con Buenos Aires en este último año 2 protocolos para empezar a generar políticas públicas con perspectiva de género desde el sector transporte. Ciudad de México también el año pasado sacó su primer documento con este acercamiento. Han habido muchas políticas desde hace varias décadas en la Ciudad de México para intentar disminuir violencias y acosos, pero el acercamiento ha sido siempre equivocado. Estos separatismos, por ejemplo, no sirven para nada. ¿A tu opinión no sirven para los nada? Los vagones segregados, los camiones rosas o los taxis, bueno, los taxis rosas entran en otra dinámica. Pensé que los ibas a defender, Laura. Fíjate que no, porque justo desde el ¿Con qué evidencia dices no sirven de nada? Con la evidencia que existe en todas las prácticas internacionales, que lo que hacen solo es acentuar las diferencias, hacen que el gobierno eche la flojera para no trabajar las causas y entonces seguimos con las mismas injusticias y con las mismas réplicas de violencias. En una ciudad con la escala de la Ciudad de México, algunas políticas de separación de usuarios funcionan por el nivel y el tamaño de usuarios que conviven en el mismo espacio, pero solo por el volumen, no porque atajen de forma y de fondo los problemas de violencia. Explícamelo mejor. Mira, uno de los principales problemas de violencia que se vive en el espacio público tiene que ver con la falta de infraestructura y con la falta de acceso a la justicia. Eso, el vagón de segregación de metro o el vehículo especializado rosa, como es el Atenea de RTP, no te lo resuelven de fondo, solamente maquillan un poco la cifra y no al final la violencia que está detrás. Y lo que hoy se pide, como cualquier tipo de protocolo que es parte de lo que estamos trabajando desde la iniciativa Mujeres en Movimiento, es trabajar las causas, eliminar esas causas con esos perfiles de los agresores, con esa falta de acceso a la justicia, con ese subregistro que existe de la denuncia, Laura, versus el separar a los usuarios. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, estuvo aquí, era cosa de un poco antes de Navidades, en diciembre. Y su apuesta en este sentido ha sido justamente pues los botones de pánico y los teléfonos de denuncia o mecanismos de denuncia. O sea, tú dirías, eso que se está haciendo ahora es mejor que la segregación, el separatismo que veíamos antes. Así es, ese es el acercamiento correcto, porque al final lo que estás haciendo es vincular a la mujer con un proceso de justicia pronta, expedita y con una acción de la autoridad que frene y que sancione y castigue o en su momento prevenga ese tipo de violencia, feminicidio o acoso. Sabemos que en taxis, sabemos que en microbuses es donde se está presentando el mayor número de violencia, incluso feminicidios, y es ahí donde hay que trabajar. Aterrizando un poco más esto en términos de guías, que atienden las causas. La primera parte de la guía que estamos trabajando desde esta una cosa, déjame irme a corte y nos cuentas justamente de esta iniciativa que mencionaba hace un momento, Women in Motion, ¿no? Que es un conjunto de recomendaciones, ¿no? Dentro de una guía que se está formando a nivel internacional. Así es. Para, digamos, erradicar violencia contra mujeres. Eliminarla. O eliminar lo que se pueda hacer, sobre todo en ciudades como la nuestra, donde es alta la incidencia. Estamos hablando con Laura Ballesteros, activista en temas de movilidad. Voy a corte y regresamos en un momento. Estamos de vuelta, esto es la octava, estoy con Laura Ballesteros. Y bueno, hablando de este tema, movilidad, del cual hay 2 certidumbres. 1, nos apasiona. 2, todos creemos saber mucho. Todos. Pues sí, hombre, si yo soy peatón C, si uso un coche C, si subo al metro, tengo grandes opiniones sobre el transporte. Si manejas un taxi. Y sin embargo es de especialistas el tema. Sí, no, bueno, y es de especialistas, y yo que mira, que ya llevo 8 años dedicándole a esto de manera, pues 24/7 en regulación y política pública, no estoy ni siquiera llegando a los que llevan 15, 20 desarrollando y estudiándola. Sin embargo, la movilidad, justo porque es un tema que incide en la vida diaria de las personas, hay que sentar a todos en la mesa para diagnosticarla, para planearla, para diseñarla. O sea, no se vale segregar a la hora de formular la política pública. No, mucho menos en estos temas, porque sí impactan directamente en la vida y en el bolsillo de la gente. Ahora, la política pública en estas materias la hemos diseñado hombres. Así es. Las mujeres no están, o sea,
La segregamos en los vagones del metro, pero también en la planeación. Y ahí nos dejan. El desarrollo, exacto. Esta iniciativa, Women in Motion, justamente lo que tiene que ver es con subir a la mujer no solamente al vagón y a la seguridad y a la no violencia, sino a la formulación de políticas públicas. Cuéntame un poco de dónde viene, por qué es tu agenda hoy principal, y de ahí hablamos de esta guía para la seguridad o la no violencia en las mujeres. Pues mira, así como te comenté que me enamoré de la agenda de movilidad desde hace ya muchos años, porque era el tema más importante a resolver de la Ciudad de México y no se estaba atendiendo de manera integral y presupuestal. Como mujer me ha tocado vivir no solamente esta segregación de planificación y de implementación de lo urbano todos los días de mi vida, sino también como mujer en las mesas de tomas de decisiones que se dedica a lo político y a lo público, me toca también vivir la misma segregación. Y estas discusiones para que las usuarias estén en una mesa tomando decisiones son avanzadísimas. A ver, te tengo aquí. Cuéntame la anécdota. ¿No? Está ahora de moda estos términos que son, otra vez, muy elocuentes. Mujerear a alguien. ¿Se te ha pasado? ¿Están discutiendo la iniciativa de ley o ¿no? el tipo de soluciones que puede haber en la Secretaría de Desarrollo, en la de Movilidad, y que te mujeren? Es decir, que te estigmaticen o te vean como menos, como en minoría de edad por ser mujer. Por ser mujer, por ser joven y por muchas características que seguramente me acompañan. No es sencillo, es un mundo, mira, la política es un mundo de hombres y el transporte también. No, el hombre camión, ¿no? Doble, o sea, el taxista doblemente, es varón, el conductor es varón, doblemente es difícil. Y la voz de la mujer empoderada es una voz amenazante para la mayor parte de estos espacios donde se ejerce poder. Váyanse a su casa. Claro. Lo privado es lo suyo, lo público no. Y esto sucede en una reunión de trabajo, o en una toma de decisiones para un proyecto, o incluso en un espacio de una oficina en donde deciden segregarte al rincón donde nadie pasa y nadie te ve, porque quienes están cerca de quien toma decisiones son puros hombres también. La política palaciega así es. Es muy complejo, la anécdota tengo miles, pero tú sabes, yo al final terminé renunciando al Partido Acción Nacional por Violencia de Género. Y así como vas entendiendo y peleando por avanzar con las convicciones y con la técnica que te acompaña, te vas dando cuenta que las que están detrás de ti tienen todavía una peor circunstancia. Por eso esta iniciativa lo primero que está buscando es ayudar al poner el poder, el poco o el mucho que hemos construido al servicio de las demás, sobre todo de las lideresas emergentes, las que están trabajando en las calles, las que están transformando su barrio, las que están haciendo que las cosas caminen y cambien. Y ellas son las que, si una que pudiera tener ciertas herramientas, se topa con estas discriminaciones, con la... Ay, es que Laurita. O sea, si ya hiciste una licenciatura, si tienes maestría, si ya fuiste diputada. Ya fui subsecretaria. Y aún así tengo que estar mostrando mis credenciales todos los días. A ver, el diminutivo. El Laurita. ¿Qué sientes cuando oyes Laurita? Pues, últimamente a mí el diminutivo me está agrediendo mucho también, pero es que en las mujeres es muy, 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 muy usado. Sí, es muy usado y es denostativo. Es displicente. ¿Te acuerdas de alguna? Es patriarcal. Cuéntame alguna. Ándale. Bueno, no voy a dar nombres, pero lo que pasa es que Laurita quiere que todos andemos en bicicleta en la ciudad porque es su hobby. Pero imagínense si yo hiciera de mi hobby la manera de movilizarse en la ciudad, pues andaríamos todos a caballo, ¿no? Entonces, sí. Al final del día... con sombrero y... Casi. Y con legisladores también, ¿no? Decían que la bicicleta era una moda de los güeritos y las güeritas de la Condesa, ¿no? Cuando olvidamos que Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco llevan muchísimos años, décadas, moviéndose en bicicleta, cuando el mayor número de ciclistas, que es el 7%, lo tenemos en Iztapalapa. Y le hemos quitado a las personas ese acceso y esa posibilidad de llegar vivas y sin lesiones a sus destinos porque no les hicimos infraestructura. Y las mujeres que no tienen automóvil, que caminan, que usan el transporte público, imagínate el poder que les daría si les das una bicicleta para moverse. Eso sí es empoderar, eso sí es romper el esquema patriarcal, eso sí es darles acceso a una vida distinta. Y por eso decidimos juntarnos. Nos juntamos varias subsecretarias, ministras, alcaldesas, empresarias, activistas de todo el mundo, bajo dos premisas: nuestro poder al servicio de las demás, y el segundo, las mujeres sí somos reciclables.
A ver, esto segundo. Esto me parece un acercamiento necesario, sobre todo para quienes estamos en la técnica de lo político y también del transporte, porque los hombres son expertos en hacer redes y jalarse los unos entre los otros. Tenemos muchos reyes del comeback en todos lados siempre, están en un lado y al rato brincan al otro y están perfectamente bien posicionados. Compadre, amigo, leal. Claro, y las mujeres siempre tenemos que estarnos reinventando. Aprendemos a hacer una cosa, la hacemos a la perfección, la llevamos a cabo con pasión y cuando acabe ese encargo te tienes que ir a tu casa. Y denostada la mayor parte de las veces. No hay otra mujer que te rescate, no hay un jefe entre que nosotras te no rescate. estamos acostumbradas a tejer en esto. Entonces las historias de las mujeres... Sí son reciclables. Sí, somos reciclables. Pueden vivir muchos ciclos. Claro. Y reencarnan muchas veces en esta misma vida. Y este es el liderazgo sustentable que queremos también promover. Entonces estamos promoviendo por un lado la capacitación de liderazgo de las mujeres, estas mujeres técnicas fantásticas que estudiaron transporte, que estudiaron vialidades, que estudiaron sustentabilidad, urbanismo, que no tenían por qué tener una formación de liderazgo y que justo diciendo, pues si a uno le cuesta trabajo, ellas que no tuvieron esta formación, con el liderazgo no se nace, te capacitas, se aprende, lo estudias. La Universidad Harvard te puede cobrar hasta $50,000 por un diplomado de liderazgo. Es decir, te capacitas y la red es muy importante, el networking, como dicen los gringos. Y por el otro lado, las guías técnicas de todo este conocimiento que tienen las mujeres que han estado tomando decisiones, implementando, luchando, cómo generamos protocolos para que aprendamos entre todos. Y la eliminación de violencias en transporte y entorno es fundamental. Ahora que hablábamos de los segregados, no solamente no lo trabajas porque haciendo segregados porque no atienden la causa, sino te olvidas del entorno, las calles, la caminata. La gente tiene que hacer trayectos caminando para moverse en transporte público y es ahí en donde las mujeres estamos viviendo mucha violencia. La caminabilidad es un elemento clave para hacer una ciudad con perspectiva de género. Tienes el tema de las guías. Yo ahí te pregunto un poco, no tenemos tiempo para meternos en todos los aspectos del documento, pero si me pudieras dar como los principales puntos. Sí. O sea, esta guía, ¿qué recomienda? ¿Qué prácticas o buenas prácticas, qué políticas tienen a partir de la experiencia en otros países? Este año es el año para sacar un ejercicio de este tipo porque es el año en donde están prestando atención los hombres que toman decisiones. Este año se cumplen 25 años del Acuerdo de Beijing, que son estos acuerdos rumbo a la igualdad y la equidad. Y en México vienen ahora 3,000 delegadas justamente en mayo para, yo diría, Beijing más 25 ahora en México. Exacto. Y también es aniversario de ONU Mujeres. Entonces, el mundo está hoy escuchando todos los movimientos desde el Me Too hasta las denuncias hoy por feminicidios, se están poniendo en la palestra la importancia del tema. Este año es donde teníamos nosotras que dedicarnos a trabajar esto. Son 9 ciudades a donde vamos a estar viajando para realizar talleres con usuarias, autoridades, expertos, empresarios. Las plataformas tienen mucho que decir también hoy y los datos que han generado para poder trabajar estos protocolos. Y son 3 rubros de protocolo. El primero es prevención. ¿Cómo previenes esta violencia? ¿Cómo atacas ¿Individual las o causas? colectivamente? Colectivamente porque es de espacio público y transporte público, pero estamos hablando de infraestructura, buenas banquetas, iluminadas, botones de pánico, conectadas a los C5 y centros de inteligencia y reacción policíaca de las ciudades. Estamos hablando también del sistema de justicia. El sistema está roto y este perfil del agresor, pero se replica en muchas instancias, al interior. Pero no solamente está el agresor en la calle oscura, así es. También en el juez, Ministerio Público en oscuro, el policía, el juez. en el secretario, en toda esta red de servicio público, de función pública que hoy no le está funcionando a las mujeres y que las revictimizan y que no resuelven y que por eso no hay denuncias. Y número 2, entramos ya a la parte técnica. ¿Qué tipo de transporte público se tiene que diseñar para mujeres? Se encontró en el Metrobús, por ejemplo, Ricardo, esto es fantástico, en la línea 1, que si tú le dabas un poco más de espacio al asiento, de tamaño, en el transporte de Metrobús, tú ibas previniendo y también generando menos contacto y toqueteo entre los pasajeros, lo cual mantenía a las mujeres más seguras. Con solo darle unos cuantos centímetros más de ancho al asiento donde vas sentada. Ahora eso implica menos espacio para sentarte, más parados. Más parados, sí, pero al final del día también vas generando con esta cultura de la prevención
otra lógica, con las cámaras también, con las propias capacitaciones a los choferes, que es fundamental. Y el 3, el componente 3 de esta guía, de este protocolo, es el liderazgo. Una vez que esté hecho este protocolo, esta guía, vamos a ir ciudad por ciudad comprometiendo a las autoridades para que las firmen, para que se comprometan, para que le entren. Porque al final del día un papelito sobre el escritorio no sirve de nada, porque queremos, aprovechando que ya lo construimos juntos, que abrimos este espacio de diálogo y consenso que tanta falta hace también en este mundo tan en crisis, que puedan comprometerse y firmarlo. Te decía hace un momento de Nueva Delhi, quizá como la ciudad, por lo menos en mi caso, más caótica que conozco. ¿Cuál es la ciudad más amable frente a estas amenazas de género? La más amable con la movilidad de las mujeres que deberíamos tener en el horizonte. Es un tema de innovación para el diseño de las ciudades. Digamos que hay pocas ciudades que hoy tengan resultados porque diseñaron o planearon con perspectiva de género, pero sí que empezaron hace 5 años a hacerlo, 10 años, y entonces empiezan a haber resultados. Las ciudades alemanas están en un nivel muy distinto a lo que hoy encontramos. Las ciudades también escandinavas, ahí han sido modelo no solo de movilidad no motorizada, sino también de inclusión, igualdad y diseño urbano con perspectiva de género. Y por supuesto, algunas ciudades latinoamericanas que han empezado a hacer algunos cambios. Santiago de Chile está haciendo cosas interesantes, sobre todo en el rescate del entorno y la generación de denuncia en estas calles que son tan peligrosas para todas. Muy bien. Laura, pues muchísimas gracias. La verdad es que es de lo más interesante lo que nos planteas. Ojalá y te des una vuelta con más frecuencia aquí en La Octava. Y me dejas una última pregunta. Si yo quisiera conocer esta guía, si quisiera conocer la iniciativa de Women in Motion, ¿a quién le tengo que llamar? ¿En qué página? ¿Cómo te localizo? Vamos, porque me acaba de entusiasmar lo que estoy oyendo y quiero formar parte de este esfuerzo. Y necesitamos aliados, además. www.mujeresenmovimiento.net es nuestra web. Ahí están todo el acceso para poderse vincular y registrar. Solamente hay que suscribir nuestro manifiesto, 8 puntos a favor de las mujeres y las ciudades con perspectiva de género. La guía va a ser publicada en noviembre. Ok, entonces se está elaborando. Estamos en proceso. ¿Esta iniciativa es solo para mujeres o también los hombres nos podemos sumar? No, los hombres son aliados, los necesitamos y lo más importante, ayúdenos a identificar estos puntos ciegos en las ciudades. Ustedes también los conocen y sobre todo en los procesos de tomas de decisiones. Así que bienvenido. Laura, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu presencia aquí en La Octava. Gracias. Nos vamos a corte. El tema no se va.